El silencio antes de la tormenta. Es domingo por la noche, 18 de enero de 2026, y necesito decirte algo que la mayoría de las personas no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Soy un analista privado de materias primas. Llevo 12 años siguiendo los mercados físicos de La Plata. Y si quieres saber quién está realmente detrás de este avatar de IA, hay una introducción del canal en la página principal. Pero ahora mismo no tenemos tiempo para historias de fondo. En este momento, mientras el mundo está viendo fútbol y desplazándose por sus teléfonos, el sistema global de plomería financiera de La Plata está chocando contra un muro literal. Los medios financieros tradicionales pasaron la tarde del viernes hablando de un acuerdo inmobiliario en Groenlandia. Lo presentaron como geopolítica. Lo llamaron diplomacia. Usaron palabras como táctica de negociación y palanca comercial. La pantalla te está mostrando una narrativa, no la realidad. Esto no se trata de tierras, no se trata de minerales del Ártico, ni de posicionamiento estratégico, ni de ninguno de esos análisis superficiales que vas a leer mañana por la mañana en el Wall Street Journal. Esto se trata de una trampa de liquidez física que está a punto de estrangular a la London Bullion Market Association y, por extensión, a todo el mecanismo global de fijación de precios de la plata. Esto es lo que realmente ocurrió. El viernes por la noche, la administración lanzó lo que yo llamo la bomba nuclear arancelaria. Aranceles del 10% a las importaciones de 8 naciones de la Unión Europea, más el Reino Unido. Efectivos a partir del 1 de febrero. Eso es dentro de 14 días. Y aquí está la parte que debería ponerte los pelos de punta. Esa lista incluye al Reino Unido, sede de la LBMA, el centro de comercio de plata más importante del planeta Tierra fuera de Nueva York. Para cuando suene la campana de apertura mañana por la noche, cuando abran los mercados de futuros, la ruta económica para que la plata cruce el océano Atlántico no solo será cara. Será económicamente imposible para los bancos de lingotes mantener sus procedimientos operativos estándar. Pero eso ni siquiera es la peor parte. Déjenme ser muy claro sobre lo que estoy afirmando aquí, porque esto no es especulativo. Esto es matemáticas. El arancel del 10% de Trump, que se eleva al 25% si no se alcanza un acuerdo sobre Groenlandia antes del 1 de junio, ha creado lo que yo llamo una válvula de un solo sentido en el mercado global de la plata. Ha atrapado efectivamente millones de onzas de plata física dentro de las fronteras de Estados Unidos, dejando que los mercados de Londres se mueran de hambre con su inventario existente. Y aquí está lo que está en juego. Si la LBMA no puede pedir prestado metal de las bóvedas del COMEX en Nueva York para cubrir sus posiciones cortas, el mecanismo global de fijación de precios se rompe por completo. No estamos hablando de un apretón de precios que lleve la plata de 90 a 110 dólares. Estamos hablando de una fractura fundamental en la forma en que este metal se valora a nivel global. Estamos viendo un escenario en el que la plata física podría legítimamente cotizar por encima de los 100 dólares por onza. No por la demanda de inversión, sino por una imposibilidad estructural en la cadena de suministro. Voy a explicarte 3 cosas en este video. Primero, voy a explicar exactamente cómo funciona esta trampa de arbitraje geográfico y por qué importa más que cualquier otro factor en el mercado de la plata en este momento. Segundo, vamos a hacer las matemáticas reales de la prueba de estrés sobre lo que sucede cuando ese 10% se convierte en 25%. Y tercero, voy a compartir mi plan de batalla personal para la apertura del lunes y los próximos 14 días, porque he estado en este mercado el tiempo suficiente para saber que cuando la música se detiene, quieres ya estar sentado. Antes de continuar, necesito que entiendas algo. El oro es el dinero de los reyes. Los bancos centrales lo poseen. Los gobiernos lo acaparan. Es el ancla del sistema monetario. Pero la plata es el talón de Aquiles de todo el sistema bancario. Y ese talón está a punto de ser alcanzado por una flecha. Permíteme darte los datos duros. A partir de esta tarde, alrededor de las 2:30 p.m., hora estándar del este, la plata se cotizaba a 89.94 dólares, bajando un 1.62% desde el cierre del viernes. El oro estaba en 4.596,87 dólares, bajando un 0.28%. Ahora bien, si solo miraras esos números, pensarías que el mercado estaba reaccionando de manera racional. Los aranceles generalmente significan un dólar más fuerte, y los metales preciosos suelen bajar con noticias de un dólar fuerte. El algoritmo vio aranceles y ejecutó su manual estándar. Pero esto es lo que el mercado de papel aún no entiende. La realidad física que está ocurriendo por debajo de esos símbolos en pantalla. Mientras los precios en papel bajaron ligeramente el viernes, los diferenciales de compra y venta comenzaron a ampliarse.
no de forma dramática, no de una manera que activara alertas en CNBC, pero si estabas observando a los comerciantes físicos reales, lo viste. El diferencial entre lo que alguien pagará por una onza y lo que alguien venderá comenzó a estirarse. Y la sorpresa del viernes por la noche, el anuncio real del arancel que ocurrió después de que la LBMA ya había cerrado por el fin de semana. Londres ni siquiera sabe todavía que está en una trampa. Déjame darte un contexto que hace que esto sea aún más demencial. En el primer trimestre de 2025 vimos cómo decenas de millones de onzas de plata física abandonaban las bóvedas de Londres y llegaban a Nueva York. Los bancos de lingotes pensaron que estaban siendo inteligentes. Se adelantaron a la revisión de la sección 232 que todos sabían que se aproximaba. La revisión de la sección 232 es el mecanismo que utiliza la administración para determinar si las importaciones amenazan la seguridad nacional. Y la plata, como mineral estratégico utilizado en todo, desde paneles solares hasta misiles, obviamente estaba en esa lista. Así que los bancos hicieron lo que hacen los bancos. Movieron su metal antes de posibles restricciones. Reposicionaron su inventario físico de la LPMA a los almacenes del COMEX, pensando que estarían a salvo de cualquier interrupción en la cadena de suministro. Y ahora, con un anuncio, con un solo tuit de fin de semana, la puerta ha sido cerrada desde afuera. El metal está atrapado en Nueva York y los bancos acaban de perder su capacidad de jugar al golpea al topo con las escaseces físicas a través del Atlántico. ¿Cómo funciona realmente una trampa de arbitraje geográfico? Vamos a desacelerar aquí. Voy a enseñarte un concepto del que la mayoría de los inversores minoristas nunca ha oído hablar, pero por el que los operadores institucionales viven y mueren. Se llama trampa de arbitraje geográfico. Aquí está la definición simple. Esto ocurre cuando el costo de mover un activo entre dos bolsas globales se vuelve más alto que la diferencia de precio entre esas bolsas. Cuando eso sucede, el flujo de suministro se paraliza por completo. Déjame darte una analogía que lo haga totalmente claro. Imagina que tienes dos billeteras. Tu bolsillo izquierdo, llamémoslo Londres, está completamente vacío y tienes una factura que vence y necesitas pagarla de inmediato. Tu bolsillo derecho, Nueva York, está lleno de billetes de $100. Normalmente, simplemente mueves algo de efectivo de tu bolsillo derecho al izquierdo y solucionas el problema. Pero aquí está el truco. Cada vez que mueves un billete de $100 de tu bolsillo derecho al izquierdo, el gobierno lo intercepta y se queda con $25 como impuesto. Técnicamente eres rico en un bolsillo y funcionalmente estás en bancarrota en el otro. Y no puedes arreglar el problema sin perder el 25% de tu riqueza en el proceso. Eso es una trampa de arbitraje geográfico. Ahora, apliquemos esto a los mercados de la plata hoy. El Reino Unido, específicamente la LBMA, tiene una escasez crítica de plata física. Tienen obligaciones, tienen contratos, tienen demandas de entrega de fondos y usuarios industriales que necesitan metal real, no promesas en papel. En circunstancias normales, esto ni siquiera sería un problema. Y cuando Londres se queda corto, simplemente organizan un envío desde Nueva York. El metal cruza el Atlántico todas las semanas. Es parte del flujo global que mantiene los precios sincronizados entre las bolsas. El mecanismo funciona así. Si la plata se cotiza a $90 en Nueva York y a $91 en Londres, los operadores de arbitraje comprarán en Nueva York, la enviarán a Londres, venderán con una ganancia de $1 y se quedarán con la diferencia después de los costos de envío. Ese flujo constante de metal desde las zonas de bajo precio hacia las zonas de alto precio es lo que mantiene equilibrados los mercados globales. Pero con un arancel del 10% y eventualmente un arancel del 25%, ese metal nunca puede regresar económicamente a los Estados Unidos sin que los bancos sufran una pérdida masiva. Piensa en lo que eso significa. Si eres un banco de lingotes y envías 1 millón de onzas de Nueva York a Londres para cubrir una posición corta, acabas de hacer que ese metal sea un 25% más caro. Para volver a traerlo, el resultado es que están a punto de surgir dos precios separados para la plata. Yo los llamo el precio estadounidense atrapado y el precio londinense hambriento. Y cuando esos dos precios se desacoplen, cuando el mecanismo de arbitraje se rompa por completo, vamos a presenciar algo que no ha sucedido en los mercados modernos de metales preciosos. Déjame guiarte a través de las matemáticas reales, porque aquí es donde la teoría se convierte en realidad. Escenario A, la fricción del 10%. A $90 por onza, un arancel del 10% agrega $9 al costo de cada onza importada a los Estados Unidos. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que si la plata se cotiza a $90 en Nueva York y a $95 en Londres, aún no es rentable. Enviar metal de Londres a Nueva York
porque pagarías $9 en aranceles y perderías $4 en la operación. Esto crea inmediatamente un piso para el metal físico estadounidense. La plata doméstica no puede caer por debajo del precio de Londres, menos el costo del arancel o el arbitraje entraría en acción y lo igualaría todo. Pero aquí es donde se vuelve peligroso. Escenario B. La opción nuclear del 25%. Si no se alcanza un acuerdo sobre Groenlandia antes del 1 de junio, y personalmente creo que las probabilidades de un acuerdo son menores de lo que sugieren los medios, el costo de traer la plata de vuelta a los Estados Unidos salta en $22.50 por onza a los precios actuales. Déjame decirlo otra vez, $22.50 por onza. Ahora bien, se rumorea que la LBMA tiene una escasez crítica. No tengo cifras exactas porque los bancos no publican sus posiciones cortas en tiempo real, pero según las reducciones de inventario que vimos en el primer trimestre de 2025, estamos hablando de una exposición potencial en el rango de 50 millones de onzas o más. Si necesitan 50 millones de onzas para satisfacer obligaciones de entrega. EI, Estados Unidos, es la única fuente de metal físico disponible. La prima requerida para mover ese metal tiene que superar el arancel del 25%. Aquí está el cálculo que debería aterrorizar a cualquiera que esté corto en plata en este momento. Precio actual, $89.94. Suma el 25%. Eso es $112.42. Ese es el punto de equilibrio matemático para el flujo global de la plata bajo el escenario de aranceles del 25%. $102.42 no es un objetivo de precio especulativo, no es una proyección optimista de un fanático del oro que cree que el dólar va a colapsar. Es el precio mínimo requerido para que el arbitraje funcione bajo la nueva estructura arancelaria. Ahora, observa los gráficos de inventario del COMEX. Los estuve mirando hace unas horas y esto es lo que necesitas entender. La plata registrada, el metal que está disponible para entrega, no se está moviendo, está ahí sentada. No porque no haya demanda, sino porque los bancos no pueden permitirse dejar que salga. Cada onza que sale de una bóveda estadounidense es una onza que se vuelve un 25% más cara de reemplazar. El dinero inteligente ya se dio cuenta de esto. No están vendiendo, no están enviando. Están sentados sobre su metal y esperando a que Londres parpadee. Ahora, sé exactamente lo que van a decir los escépticos. He estado en este mercado el tiempo suficiente como para predecir los contraargumentos, incluso antes de que aparezcan en la sección de comentarios. Argumento escéptico número 1. Esto es solo una táctica de negociación por Groenlandia. La plata es un mineral estratégico. Será exenta antes del 1 de febrero. Aquí está mi réplica. Mira la revisión de la sección 232 que se completó hace solo unos días. Lee el lenguaje real. Dejó intencionalmente la puerta abierta para aranceles de base amplia sobre todos los bienes de las naciones enumeradas. Si la administración hubiera querido eximir a los minerales estratégicos, lo habría hecho en el anuncio inicial. El hecho de que usen la frase todos los bienes no es un accidente. Es una táctica de presión diseñada para maximizar el dolor económico y forzar concesiones. Y aquí está el asunto con las tácticas de negociación. Solo funcionan si la otra parte cree que realmente las cumplirás. Si anuncias un arancel del 10% con una escalada al 25% y luego otorgas exenciones de inmediato, has mostrado tus cartas. Has revelado que fue un farol. Esta administración no farolea con los aranceles. Ya hemos visto este manual antes. Argumento escéptico número 2. El Reino Unido ya ni siquiera está en la Unión Europea. El arancel no se les aplicará. Incorrecto. El anuncio nombró explícitamente al Reino Unido junto con las naciones de la UE. Vuelve y lee el comunicado de prensa. Está ahí en blanco y negro. 8 naciones de la UE más el Reino Unido. El Brexit no protege a Londres de esto. Si acaso, los hace más vulnerables porque no tienen el poder de negociación colectiva de la UE para obtener exenciones. Argumento escéptico número 3. El COMEX simplemente cambiará las reglas, permitirán la liquidación en efectivo o ajustarán los términos de entrega para evitar un apretón. Este en realidad tiene algo de mérito. Las bolsas han cambiado las reglas antes cuando las cosas se han puesto tensas. Pero esto es lo que los escépticos pasan por alto. Cambiar las reglas no crea metal físico. Si la LBMA tiene contratos que exigen entrega física y no pueden obtener el metal por la trampa arancelaria, ningún cambio de reglas en Nueva York resuelve su problema en Londres. No puedes liquidar una obligación de entrega física con un archivo PDF. Permíteme darte mi panel personal para los próximos 14 días porque esto está a punto de moverse rápido. Primero, estoy observando aumentos de margen en el COMEX. Los espero para el martes o el miércoles,
Cuando la volatilidad se dispara o cuando la bolsa percibe que se está formando un apretón, aumentan los requisitos de margen para sacudir a los pequeños especuladores. Es un procedimiento estándar. Si estás operando futuros de plata con apalancamiento, un aumento de margen del 20% o 30% puede obligarte a aportar más efectivo o liquidar tu posición. Así es como diseñan ventas masivas en los mercados de papel, mientras el mercado físico se está estrechando. Segundo, estoy observando a los medios para lo que yo llamo el apagón, cuando las cosas se vuelven realmente peligrosas. Para los bancos, verás silencio total sobre el tema o verás dificultades técnicas en los reportes. Observa redefiniciones de lo que constituye la plata disponible en Londres. Empezarán a separar lo asignado de lo no asignado o empezarán a hablar de liquidez en lugar de inventario. Es un juego lingüístico diseñado para ocultar el hecho de que se están quedando sin metal. Tercero, y este es el grande, estoy observando el diferencial EFP. EFP significa Exchange for Physical. Es el mecanismo que permite a los operadores intercambiar un contrato de futuros por metal real. El diferencial entre el precio de futuros y el precio físico normalmente es muy estrecho, tal vez unos pocos centavos. Si ese diferencial se amplía a $1, $2, $5 por onza, significa que el mercado de papel se ha desacoplado por completo del mercado físico. Esa es la señal de que el sistema se está rompiendo. Cuarto, estoy observando cada titular que salga de Groenlandia. Cualquier indicio de una ruptura en las conversaciones, cualquier declaración de funcionarios daneses de que las negociaciones se están estancando, es una señal alcista para la plata, porque cada día que pasa sin un acuerdo es un día más cerca del 1 de febrero cuando entra en vigor el arancel del 10%. Y cada día, después del 1 de junio sin un acuerdo, es otro día bajo el régimen del 25%. Los bancos tienen 14 días para resolver un problema que se ha estado gestando durante 100 años. Han cubierto la escasez física con derivados, con acuerdos de arrendamiento, con trucos contables que les permiten contar la misma onza de plata en 3 lugares diferentes. Pero no puedes aplicar aranceles a la física. El tiempo no está de su lado. Mi plan de batalla personal para las próximas 2 semanas. Quiero ser muy claro sobre algo antes de compartir esto. No soy tu asesor financiero. No te estoy diciendo qué hacer con tu dinero. Soy un tipo que ha estado acumulando plata física durante más de una década y estoy viendo un choque de trenes suceder en cámara lenta. Este es mi manual personal. Tú haz lo que tenga sentido para tu situación. Disparador número 1, el nivel de $92. Si abrimos el domingo por la noche, cuando los mercados de futuros vuelvan a estar en línea y la plata salta por encima de los $92, considero que el mercado está confirmando la trampa arancelaria. Eso representaría una ruptura por encima del rango de consolidación reciente. Y, más importante aún, mostraría que el dinero institucional está empezando a poner precio a la trampa de arbitraje geográfico. Si eso sucede, mantengo mis posiciones físicas centrales con 0 intención de vender. No me importa si llega a 100, no me importa si llega a 120. El metal se queda en la caja fuerte. Disparador número 2. Movimientos del inventario registrado. Estoy observando los informes de almacenes del COMEX como un halcón. Estos salen a diario y te muestran exactamente cuánta plata está en la categoría registrada frente a la categoría elegible. Registrada significa que está disponible para entrega contra contratos de futuros. Elegible significa que simplemente está sentada en el almacén, pero no destinada a entrega. Si veo grandes cantidades de plata moviéndose, de registrada a elegible, significa que los grandes jugadores están guardando su metal, lo están retirando de la mesa, lo están haciendo inaccesible para la carrera que se avecina. Esa es una señal alcista. Disparador número 3. La caída por los titulares de solo es un farol. Si la plata cae a $85 esta semana porque los medios tradicionales publican historias sobre cómo esto es solo una táctica de negociación y que prevalecerán las cabezas frías, yo personalmente estoy buscando añadir a mi pila física. Lo veo como un regalo. Es el mercado dándome una última oportunidad de comprar con descuento antes de que la realidad se imponga. No estoy hablando de apalancamiento, no estoy hablando de contratos de futuros u opciones. Estoy hablando de metal físico que puedo sostener en mi mano. Disparador número 4, aumentos de margen por encima del 20%. Si el COMEX aumenta los márgenes en más del 20% en un solo día, me quedo quieto. No estoy jugando el juego de papel en ese punto. Los aumentos de margen son una señal de que la bolsa está tratando de suprimir el precio forzando la salida de los especuladores. Y cuando son tan agresivos con eso, generalmente significa que la situación física es peor de lo que están dejando ver. En ese punto, dejo que el metal físico haga el trabajo. No trato de operar alrededor de ello. Disparador número 5, el diferencial.
Londres, Nueva York. Este es el indicador de opción nuclear. Si el diferencial entre los precios spot de Londres y los precios spot de Nueva York alcanza el 5% o más, me preparo para un evento de fuerza mayor. Fuerza mayor es el término legal para no podemos entregar debido a circunstancias fuera de nuestro control. Es la escotilla de escape que usan las bolsas cuando no pueden cumplir con sus obligaciones. Si ese diferencial llega al 5%, significa que el arbitraje se ha roto por completo. Significa que la válvula de un solo sentido está totalmente cerrada. Significa que estamos en territorio desconocido. Y en ese punto, mi plan personal es simple. Mantenerlo físico, evitar el papel y esperar a que el polvo se asiente. De lo que realmente tienen miedo los bancos. Permíteme correr el telón sobre algo de lo que no se habla lo suficiente en la comunidad de la plata. Los bancos de lingotes no le temen a los precios altos de la plata. Han visto la plata en $49 en 2011. Han navegado precios del oro más altos. Pueden cubrirse, pueden ajustar sus libros. A lo que le tienen miedo es a un mercado en el que no pueden mover el metal a donde lo necesitan. Todo el sistema de reserva fraccionaria en los metales preciosos depende de la flexibilidad geográfica. Cuando Londres se aprieta, el metal fluye desde Nueva York. Cuando Nueva York se aprieta, el metal fluye desde Zúrich o Singapur o Hong Kong. Es un juego global de trilero y solo funciona mientras las conchas puedan moverse libremente. En el Thames Decision Bank, momento en que bloqueas una de las conchas principales, toda la ilusión se desmorona. Y eso es exactamente lo que ha hecho este arancel. Ha bloqueado la concha de Nueva York. La LBMA ya no puede pedir prestado del COMEX, no a precios que tengan sentido económico, no sin asumir pérdidas catastróficas en el viaje de ida y vuelta. Entonces, ¿qué hacen? Tienen 3 opciones y todas son malas. Opción 1. Dejan que la plata física en Londres se dispare a $100 o más para incentivar a los tenedores existentes a vender. Opción 2. Cambian las reglas y permiten la liquidación en efectivo, lo que destruye la confianza en todo el sistema de la LBMA. Opción 3. Declaran fuerza mayor y admiten que no pueden cumplir con sus obligaciones de entrega. Elige tu veneno. Cada una de esas opciones es catastrófica para el mercado de plata en papel, y cada una de ellas es alcista para cualquiera que tenga metal físico. Un escándalo en curso. No quieren que lo recuerdes. Aquí hay una pieza de contexto que hace que toda esta situación sea aún más absurda. En el primer trimestre de 2025 vimos este movimiento masivo de plata desde Londres hacia Nueva York. Lo mencioné antes, pero quiero profundizar en lo que realmente sucedió. Los bancos sabían que se avecinaba una revisión de la sección 232. Sabían que la plata iba a ser clasificada como un mineral estratégico. Sabían que eran posibles restricciones a las importaciones. Entonces, ¿qué hicieron? Movieron su metal con anticipación. Decenas de millones de onzas fluyeron fuera de las bóvedas de la LBMA y hacia los almacenes del COMEX en Nueva York. Fue el mayor movimiento trimestral de plata entre esos dos mercados en la historia reciente. Y la hermosa ironía es que pensaron que estaban siendo inteligentes. Pensaron que se estaban adelantando a las restricciones. Pensaron que se estaban posicionando para estar del lado correcto de la operación cuando llegaran los aranceles. Pero cometieron un error crítico. Asumieron que los aranceles restringirían las importaciones hacia Estados Unidos, no las exportaciones fuera de Estados Unidos. Movieron el metal a Estados Unidos para protegerlo de los aranceles de importación y ahora se han dado cuenta de que es el lado de la exportación el que está atrapado. Es como un ladrón de bancos que entra en la bóveda, llena su bolsa de efectivo y luego se da cuenta de que la única puerta de salida está cerrada desde afuera. Están atrapados. Y lo mejor de todo, se lo hicieron a sí mismos. Porque esta semana es diferente de cualquier otro intento de squeeze. He vivido muchos repuntes de la plata. Estuve presente en el pico de 2011. He visto innumerables predicciones de a la luna desvanecerse. Y sé que mucha gente en la comunidad de la plata ha desarrollado una especie de cinismo sobre las narrativas de squeeze. Ya lo hemos oído todo antes. Esta es la buena. Esta es la grande. Los bancos finalmente van a caer y luego no pasa nada. El precio sube durante una semana, los bancos lo aplastan de nuevo y volvemos al punto de partida. Así que déjame decirte por qué esta vez es estructuralmente diferente. Todos los intentos anteriores de squeeze han sido impulsados por la demanda. Han sido sobre la demanda de inversión superando la oferta. Han sido sobre compradores minoristas o fondos de cobertura, acumulando el mercado e intentando acaparar metal físico. Y cada vez los bancos han tenido la misma respuesta. Venden más papel en corto. Arriendan metal de los bancos centrales. Mueven inventario físico desde otras bóvedas globales hacia donde se está acumulando la presión.
Siempre han tenido la flexibilidad geográfica como su válvula de escape. Esta vez, esa válvula de escape ha desaparecido. Esto no se trata de demanda, se trata de parálisis de la cadena de suministro. Se trata de una decisión política que ha creado una barrera estructural para el flujo normal del metal. No puedes vender en corto para salir de un arancel. No puedes arrendar metal de un banco central si ese metal no puede cruzar económicamente el Atlántico. Las herramientas normales que los bancos usan para suprimir el precio no funcionan cuando el problema fundamental es la logística. Y por eso esta semana podría ser el catalizador que finalmente rompa el mercado de papel. La variable Groenlandia. Hablemos del elefante en la habitación. Toda esta estructura arancelaria depende teóricamente de las negociaciones sobre Groenlandia. La administración ha sido muy clara. Haz un acuerdo sobre Groenlandia y los aranceles desaparecen. No lograr un acuerdo y el 10% se convierte en 25% para el 1 de junio. Así que la pregunta obvia es, ¿cuáles son las probabilidades de un acuerdo? He estado leyendo todo lo que puedo encontrar sobre la posición del gobierno danés, sobre la propia situación política de Groenlandia y sobre el contexto geopolítico más amplio. Y aquí está mi evaluación personal. Las probabilidades de un acuerdo integral antes del 1 de junio están por debajo del 30%. He aquí por qué. Groenlandia no es solo una pieza de bienes raíces. Es un asunto de soberanía para Dinamarca. Es un asunto cultural para los groenlandeses. Y es un asunto estratégico para toda la Unión Europea. Porque si Estados Unidos obtiene el control de Groenlandia, cambia fundamentalmente el equilibrio de poder en el Ártico. Esto no es como comprar un edificio de oficinas. No puedes simplemente escribir un cheque lo suficientemente grande y cerrar el trato. Hay sectores políticos en Dinamarca que preferirían ver caer a su gobierno antes que vender Groenlandia. Hay groenlandeses que ven cualquier venta como una traición a su autonomía. Y de manera crítica, no hay urgencia del lado europeo. Desde su perspectiva, simplemente pueden esperar a que pasen los aranceles. Pueden absorber el dolor económico. Pueden esperar un cambio en la política estadounidense después de las próximas elecciones. Están jugando un juego a largo plazo. Y la administración está jugando un juego a corto plazo, lo que significa que las probabilidades de una ruptura en las conversaciones son significativamente más altas de lo que el mercado está valorando actualmente. Y cada día que pasa sin progreso es un día más cerca de que el arancel del 10% se haga realidad. Lo que los gráficos no te están diciendo. Quiero abordar algo que me vuelve loco sobre cómo la mayoría de la gente analiza los mercados de metales preciosos. Miran gráficos de precios, miran indicadores técnicos, dibujan líneas de tendencia y retrocesos de Fibonacci, e intentan predecir el siguiente movimiento basándose en patrones. Y todo eso está bien para mercados normales. Funciona razonablemente bien para acciones o forex, o incluso para el oro la mayor parte del tiempo. Pero la plata no es un mercado normal. La plata tiene una restricción de suministro físico que no aparece en ningún gráfico. No puedes ver una trampa de arbitraje geográfico en un patrón de velas. No puedes dibujar una línea de tendencia que prediga un evento de fuerza mayor. El precio que ves en tu pantalla es un derivado de un derivado de un derivado. Es un contrato de futuros, basado en un precio spot, basado en un flujo de metal que puede o no existir realmente en las cantidades que el mercado asume. Y cuando ese flujo subyacente se rompe, el gráfico no te da ninguna advertencia. El gráfico muestra $89.94. Muestra una caída del 1.62% desde el cierre del viernes. Parece tranquilo, pero debajo de esa superficie calmada, el mercado físico se está agarrotando. Los distribuidores están ampliando los diferenciales. Las refinerías están retrasadas con los pedidos. Los usuarios industriales están comprando en pánico porque saben lo que viene. Nada de eso aparece en el gráfico hasta que es demasiado tarde. Para cuando el gráfico refleja la realidad física, el movimiento ya ha ocurrido. No entras a 90, lo persigues a 110. Por eso me concentro en los datos de inventario físico, en los diferenciales, en los patrones de entrega, porque esos son los indicadores adelantados que realmente importan. El gráfico es el indicador rezagado. Te dice dónde hemos estado, no te dice a dónde vamos. El mundo de dos precios en el que estamos a punto de entrar. Déjame pintarte una imagen de cómo creo que se verán los próximos 3 meses si este arancel se mantiene. A principios de febrero empezaremos a ver una prima persistente para la plata física en Londres en relación con Nueva York. Comenzará pequeña, tal vez 2 o 3%. Los medios tradicionales lo llamarán una desubicación temporal o restricciones regionales de suministro. Para marzo, esa prima se ampliará a 5 o 6%. Los distribuidores en Londres estarán cobrando $100 por onza, mientras Nueva York todavía cotiza a 95, y los operadores de arbitraje mirarán eso y dirán,
¿Por qué no simplemente enviamos metal de Nueva York a Londres y capturamos ese diferencial de $5? Y luego recordarán el arancel. Recordarán que enviar una onza a Londres significa pagar un arancel de 9 o $22 para traerla de vuelta. Y se darán cuenta de que el arbitraje no funciona. Para mayo, si todavía no hay un acuerdo sobre Groenlandia, estaremos viendo un diferencial del 10 al 15%. Plata en Londres a $120, plata en Nueva York a 105. Y en ese punto, la LBMA tiene que tomar una decisión. ¿Siguen permitiendo la entrega física a estos precios elevados o implementan la liquidación en efectivo? Si eligen la liquidación en efectivo, la confianza en todo el sistema se evapora. Cada tenedor de un contrato de plata de Londres se da cuenta de que su contrato no está respaldado por metal real. Es solo una promesa de papel que puede ser liquidada en moneda fiduciaria a discreción de la bolsa. Y si eso sucede, la huida hacia lo físico se acelera. Todos los que pensaban que poseían plata a través de un ETF o un programa de almacenamiento en bóveda, de repente se dan cuenta de que poseen un derecho sobre plata, no plata real. Y la prima por el metal que puedes sostener en tu mano se dispara verticalmente. Este es el mundo de dos precios en el que estamos entrando. Plata de papel a un precio, plata física a otro precio y un abismo creciente entre ambos. El factor de demanda industrial que todo el mundo está ignorando. Aquí hay algo que no recibe ni de lejos la atención suficiente en estos escenarios de squeeze. La demanda industrial de plata no es opcional. No es como la demanda de inversión, donde alguien puede decidir, esperaré a un mejor precio. Si eres un fabricante de paneles solares, necesitas plata. Si fabricas semiconductores, necesitas plata. Si produces dispositivos médicos o componentes de vehículos eléctricos o equipamiento militar, necesitas plata. Y la necesitas según un calendario. No puedes simplemente decirle a tu línea de producción, lo siento, vamos a pausar durante 3 meses mientras esperamos que los precios de la plata bajen. Tus contratos tienen plazos. Tus clientes tienen pedidos. Tu fábrica tiene costos fijos. Entonces, ¿qué sucede cuando los compradores industriales se dan cuenta de que el flujo normal de plata desde COMEX hacia donde la necesiten ha sido interrumpido por un arancel del 25%? Compran en pánico. Aseguran suministro a cualquier precio. Construyen colchones de inventario que normalmente no mantendrían porque el costo de quedarse sin suministro es mayor que el costo de pagar de más. Y esa puja industrial, esa demanda no sensible al precio, es lo que empuja al mercado al borde. Porque a los compradores industriales no les importa si la plata está a 90 o a $110. Les importa asegurar el suministro. Les importa mantener sus líneas de producción en funcionamiento. Y cuando combinas esa puja industrial con una trampa de arbitraje geográfico que impide los flujos normales de suministro, obtienes un pico de precios que no responde a las dinámicas normales del mercado. Los bancos pueden vender en corto todo el papel que quieran, no importa. Los compradores industriales necesitan metal físico y van a pagar lo que sea necesario para obtenerlo. Información. ¿Has visto los números? ¿Entiendes el mecanismo? Lo que hagas con esa información depende completamente de ti. Pero no digas que no fuiste advertido cuando te despiertes una mañana y la plata esté cotizando a $115 y cada distribuidor esté agotado y las primas estén al 30% sobre el spot. Y te preguntes cómo te lo perdiste. La señal se envió este fin de semana. La pregunta es si vas a escuchar. Si quieres entender cómo los bancos se tendieron esta trampa a sí mismos en el primer trimestre de 2025, cómo movieron todo ese metal antes de la revisión de la sección 232, hay un análisis profundo sobre ese tema que enlazaré en la descripción. Pero ahora mismo necesitas estar enfocado en los próximos 14 días porque el reloj está corriendo y la válvula se está cerrando. Y cuando se cierre por completo, vamos a descubrir exactamente cuánta plata física existe realmente frente a cuánta plata de papel ha sido prometida. Tengo la sensación de que la respuesta va a sorprender a mucha gente. Mantente alerta, observa los datos y confía en las matemáticas.